Tal vez la última propiedad que necesitamos antes de partir de frentón a hacer cálculo es esta propiedad de Markov del movimiento browniano, que nos va a permitir además estudiar un poquito qué significa la propiedad de Markov, y que en el caso del movimiento browniano la tenemos prácticamente demostrada, pero hay que escribir algunas cosas, más que nada clarificar algunos conceptos. A ver, ¿cuál es el contexto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar una medida que dependa de la posición inicial, que refleja de dónde va a partir el movimiento browniano. Y es en la iteración de estas medidas que aparece la propiedad de Markov. Entonces, P de X es la medida definida sobre las continuas, tal que P de X en un conjunto A es simplemente medir el conjunto trasladado por X. Donde P, aquí P representa la medida bajo la cual tenemos un movimiento browniano estándar, o sea, un movimiento browniano que parte de cero. ¿Ya? Y eso quiere decir que la condición inicial va a ser exactamente X. Una manera análoga de mirar esto es ver más cómo se transforma esta medida, es ver cómo uno opera sobre el proceso directamente, que es otra manera análoga de hacer. Entonces, en realidad lo que uno toma es un movimiento browniano estándar y le suma X. Esa es una operación súper suave, de las continuas en las continuas, es simplemente una función continua, le agrego una constante, X, y eso entonces, dada la medida P, que vamos a llamar P0 en realidad, eso induce una medida en las funciones continuas, donde ahora es fácil ver que la condición inicial vale 1 con probabilidad 1. Y el proceso ZT que está definido acá, bueno, tiene las mismas propiedades que el browniano. Es continua, las distribuciones marginales son normales de la varianza correcta. La media ahora cambia, porque la media ya no es 0, la media es X, pero los incrementos siguen siendo independientes normales. Y eso, si uno aplica Kolmogorov, hay una única medida que tiene asociadas estas leyes finito-dimensionales, con la condición de que parte de X. Así que pueden verlo por Kolmogorov, pueden verlo por una transformación del espacio de las continuas en sí misma, o pueden verlo directamente como una función del browniano. Y todas esas maneras de ver son equivalentes y a veces más como una que otra. Entonces tenemos esta familia P de X indizada por lo que sería la condición inicial. Y lo primero que uno se da cuenta es que estas familias son ortogonales entre sí en el sentido de medida, porque se concentran en conjuntos disjuntos. O sea, tiene, para cada X distinto, en particular para X distinto de 0, P de X se concentra en aquellas funciones continuas que parten de X, pero P0 carga ese conjunto con probabilidad 0. Así que P de X está concentrada en un conjunto y P0 está concentrada en el complemento. Así que son medidas ortogonales en ese sentido. Entonces hay un problema con los conjuntos de medida 0. Algo que es de medida 0 para P0 puede ser de medida 1 para Px, o puede ser de medida 1 medio. O sea, son medidas ortogonales, entonces ya tenemos ahora una colección no numerable de medidas indizadas por cada X en R, y que además se soportan sobre conjuntos totalmente disjuntos en las continuas. Entonces los conjuntos de medida 0 empiezan a complicar la vida. Ya, ese es un tema importantísimo cuando uno quiere hacer proceso de Markov en general. ¿Ya? Hay un tema clave que es cómo tratar los conjuntos de medida 0 cuando tengo una familia no numerable de medidas que son
singulares entre sí. Ya. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Extender el ejercicio 2 de la tarea a P de X, es decir, uno puede considerar de nuevo la filtración, ver la versión continua por la derecha, ver esta sigma álgebra de los conjuntos que son infinitesimalmente en el futuro de cero, F0 más, que la intersección de las que son mayores que cero, y de nuevo ver que son conjuntos, los conjuntos de F0 más solo tienen medida 0, 1. La demostración es más o menos la misma que deben estar haciendo para el caso de P0. ¿Qué más podemos decir? De nuevo, la condición inicial no interviene para nada en el hecho que si uno fija un tiempo, S0, digamos un tiempo constante por el momento, y mira los incrementos en el futuro, o sea, Bt más S0 menos Bs0, ese proceso dependiendo de t ahora, ese es un movimiento browniano en que parte de cero y que es independiente bajo Px a lo que pasó hasta S0. Es exactamente lo mismo. Eso proviene de los incrementos independientes del browniano, eso no tiene nada que ver con P de X de hecho. Ya. Para todo, una propiedad que es interesante de probar es esta que está acá, que cómo depende esta medida como función de la condición inicial. Entonces tomamos un conjunto medible de las continuas y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el browniano esté en A y cómo eso depende de la condición inicial X. Bueno, uno, usando una especie de teorema de Fubini, de hecho, prueba que esto es medible para cualquier A boreliano de las continuas. Entonces, esta función es medible en X. Otra manera de mirar eso mismo es calcular valores esperados, es esencialmente lo mismo. Y esto resulta ser una función medible de X. ¿Qué más podría decir? En general no es continua como función de X. Uno podría pensar que esto tiene una continuidad porque las trayectorias del browniano son continuas y si muevo continuamente la condición inicial, las trayectorias. Fíjense que desde el punto de vista de trayectoria, las trayectorias solo se trasladan, ¿no? Porque se trasladan paralelamente cuando muevo X. Así que eso es súper continuo en X. Pero el problema es que cuando calculo el valor medio, eso me puede dar discontinuo. En particular, por ejemplo, si F es la indicatriz de que la condición inicial es 0, este valor esperado vale 0 o 1, dependiendo si X es 0 o no. Así que ya resulta ser discontinuo. En general, la discontinuidad aparece por esto. Si en realidad f es un funcional que depende de la trayectoria a partir de, no de t igual a 0, sino que un t positivo en adelante, entonces el browniano continuiza. El hecho que la condición inicial no es demasiado continua es porque efectivamente estoy poniendo una delta de Dirac en ese punto. Pero apenas el browniano entra ya, t mayor que 0, se empieza a mezclar. Y esa mezcla hace que se continuice. Ya, entonces, fíjense que una de las cosas importantes es que tenemos una familia de medidas de probabilidad indizada por la condición inicial. La teoría de Markov no necesariamente es la condición inicial, pero aquí lo más natural es que lo sea. Y lo que queremos ver es cómo evolucionan las esperanzas condicionales, cómo evoluciona en realidad más que las esperanzas condicionales, es la distribución condicional de este proceso. Y eso es lo que uno llama propiedad de Markov, lo que va a aparecer en algunos segundos. Entonces, lo que hay que estudiar es cuál es el valor esperado condicional al instante S de un evento que está en el futuro. Y ver cómo eso depende de S. Entonces, aquí es bastante directo porque los incrementos brownianos son
independientes. Entonces lo que uno hace es suma y resta BS. Y eso necesito calcular la esperanza condicional de una función que depende esencialmente del incremento y del valor de BS. Entonces, un ejercicio interesante es probar qué pasa en ese contexto, cuando tengo una función que depende de dos cosas, de Y y de Z. Y es algo medible y Z es algo independiente. Es como el caso extremo, descompuesto el caso general en dos casos extremos. Y es medible y Z es independiente. Y calculo la esperanza condicional de una función de esas dos cosas. G, por supuesto, es acotada, medible. La función de aquí, no nos preocupemos, es acotada y medible. Y entonces, uno puede calcular esto de la siguiente manera. Uno fija Y, como acá abajo. Fijo Y y calculo el valor medio de eso. Eso es una función medible por el teorema de Fubini, de nuevo. Es una de las marginales de una función medible. Y eso me produce una función Y, h, perdón, que es una función boreliana medible, y lo que voy a hacer es que probar que, o lo que les pido que prueben, es que la esperanza condicional es exactamente h evaluado en Y de omega. Así que esto nos da una manera de calcular la esperanza condicional de una función que depende de dos componentes, una medible y una independiente. Es un caso más genérico de los extremos medible e independiente, porque si esta función g no depende de y, el resultado es obvio, que la esperanza condicional de g de z, una función que solo depende de z y z es independiente, es el valor medio, así que está contenido en ese caso. Si esta función no depende de z, la esperanza condicional de g de y, de algo medible, es g de y, y exactamente es lo que aparece como fórmula. Entonces este es el caso más general de dos componentes, medible e independiente. Traten de probar este ejercicio, vean cómo uno lo hace. Ya, entonces usando esta especie de lema, entonces el cálculo de la esperanza condicional que queremos hacer se simplifica, porque ahora esto es una función de un incremento que es independiente y de algo que es medible. Así que esto juega el rol de z. Y esto juega el rol de y. Entonces lo que me dice es que tengo que calcular una esperanza dejando fijo y. Aquí lo puse al revés, pero dejémoslo así mejor. Y. Esa es una función de y, una función medible de y. Y la esperanza condicional es esa función evaluada en Bs de omega, evaluada en la variable que es medible. Así que tiene una expresión bastante simpática. Fíjense que la función h no depende de x. Esta función h no depende de x porque la distribución de bt más s menos bs es una normal de media cero y varianza t. Así que esto que está acá en realidad es 1 partido por... No voy a poder escribir acá abajo. De parte de y. Así que esto que está acá abajo, uno lo puede escribir, de hecho, es la integral 1 partido por raíz de 2 pi t, estoy escribiendo la densidad una normal. Fíjense que lo que está en el integrando es una normal de media y, si considero x de t, es una normal de media y de varianza t. Así que eso es t elevado a menos 1 partido por 2t. Variable integración z menos y al cuadrado f de z de z. ¿Ya? Así que en esa expresión x desapareció. O sea, la condición inicial desaparece porque estoy mirando un incremento.
Así que esa función no depende de x. Por lo tanto, la esperanza condicional que estoy calculando no depende de x, no depende de la condición inicial de donde partí. Y esto me da una expresión. Entonces aquí hay un problema. O sea, tenemos calculada la esperanza condicional, pero recuérdense que, bueno, la esperanza condicional es una función, así que esto depende de omega, pero aquí hay un casi seguro. Un casi seguro. Y ese casi seguro sí depende de x, porque el casi seguro es con respecto a la medida que estoy calculando esta esperanza condicional, que es p de x. Así que digamos que este casi seguro depende de x. Y esto es x de t. ¿Ya? Y si quiero mover todos los x en simultáneo, entonces capaz que la fórmula que estoy proponiendo no es válida. Porque como tengo una cantidad no numerable de medidas de probabilidad que son ortogonales entre sí, cada p de x tiene asociado un conjunto de medidas cero que hay que borrar. Pero para otro x, x', hay que borrar otro conjunto de medidas cero. Y si quiero que esta fórmula sea válida para todo x, capaz que al final no me queden trayectorias para las cuales esta fórmula es cierta. O sea, me interesa que esta fórmula sea cierta para todo x, y para todo omega, omega salvo un conjunto de medida global, cero, independiente del x. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso tiene que ver con versiones regulares de esperanzas condicionales que ya vimos hace un rato. Y en este contexto hay una manera de resolver eso de la siguiente forma. Antes de pasar, ¿alguna duda sobre el cálculo que hicimos? Ya, supongo que está más o menos claro. Entonces la idea es que tenemos esta función h, y lo importante es lo que viene a continuación, que es esto que está acá. Es la versión integral de esa igualdad que ya desaparece el casi seguro. Que es esto que está escrito acá. ¿Bien? Entonces es la versión integral de esto. Recuerden que la esperanza condicional está caracterizado como la única variable fs medible que satisface una cierta igualdad de integrales. Entonces, esta es la igualdad de integrales que está acá. El h es cualquier cosa acotada fs medible. Estoy suponiendo que el f también es acotado o medible, ¿sí? Para no tener problemas de integrabilidad. Y, perdón, esto es fs medible. Entonces tengo esta igualdad para todo x, para todo f, para todo h, para todo st. Así que, bueno, cada uno de esos para todos son no numerables, ¿no? Así que tengo una igualdad que es cierto, no importa cuál sea la condición inicial, no importa cuál sea la función f que estoy tratando de proyectar, no importa la pareja de tiempos s y t que estoy tratando de proyectar, no importa el h que está en fs, esa es una igualdad. Y el g tiene una forma bien explícita. G de z es la esperanza z de f de p de t, y eso es una integral normal, común y corriente. De hecho, ya la tenemos escrita más atrás. Es decir, esto es, de nuevo, 1 partido por raíz de 2 pi t, integral de f de una variable r, elevado a menos 1 partido por 2 t z menos r al cuadrado. ¿Ya? O sea, se puede escribir esto en términos de una normal usual. Así que es una función bien precisa. Y por lo tanto, esto nos da una versión regular de la distribución condicional. O sea, uno toma esta función, y esa función está bien definida para todo z, para todo f, para todo t. La expresión es una integral. Y esa función me sirve para todas las esperanzas condicionales en simultáneo. Es decir, cada vez que fijo x, tengo esta igualdad
casi seguramente en X. Entonces no tengo este problema que tengo que sacar un conjunto de medida global 0, sino que esto me dice, con esta función bien particular, usted satisface todas estas esperanzas condicionales. Por supuesto, el problema de saber si todas en simultáneo están definidas sigue siendo un problema, pero para los cálculos que uno necesita hacer, eso no es necesario, porque los cálculos que uno necesita hacer son de este estilo. Esos son los cálculos que uno necesita hacer. Quiere calcular cuál sería la proyección de B en T más S en la información que tengo hasta S. Esto me da una fórmula que no involucra conjuntos de medida cero. Ya, y esto en el lenguaje nos da una versión regular de la distribución condicional. De B de T más S dado Fs. Y para todo P de X en simultáneo. Entonces lo que tenemos en realidad es esto. La esperanza X de F de Bt más S dado Fs coincide con la esperanza condicional conociendo solo B de S. Eso es porque el lado izquierdo es una función de solo B de S. ¿Eh? Y más aún tengo esta fórmula. Calculo la esperanza de una función de una normal de medida z y varianza t, y z lo reemplazan por B de S. Esa es la interpretación de esa es la manera correcta de leer esta fórmula. Hay una manera incorrecta de leer esta fórmula, que es la siguiente, y hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo que es como clásico en esto. Ponerme el guante. El ejemplo como clásico de esto, de la mala interpretación de esta fórmula es esto. Si uno tratara de calcular cuál es la esperanza condicional de una función de b de 2t dado ft. Entonces ahora el incremento, estoy mirando t unidades al futuro desde t. Bueno, la fórmula me dice que es algo así como esto. Esperanza b de t de f de b de t. Y aquí tengo un problema. No sé si alguien se da cuenta cuál es el problema. Eso sería el caso especial en que es igual t. Estoy reescribiendo esta misma fórmula, pero para s igual a t. Entonces, si yo copiara, simplemente copiar y pegar, tendría esta fórmula. Pero esta fórmula tiene un problema. ¿Cuánto vale esto? Para que se den cuenta, esto es otra notación para lo mismo, esperanza de f de b de t, dado b de t, si quieren. F de B de T no. Claro, entonces ahí queda mucho más claro que esto debería ser f de b de t, pero eso está malo. Está malo, 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 malo. ¿Dónde está el problema? El problema está en interpretar este browniano y este browniano como el mismo. Eso está malo. Porque esta interpretación no es correcta. Entonces, fíjense que en la fórmula, de dónde viene todo, uno se da cuenta que la fórmula viene de esta regla que dice si tengo una parte medible y una parte independiente, ¿cómo se calcula? Entonces, fíjense que esta parte de acá es un movimiento browniano independiente y lo evalúo en el browniano que me están dando.
en BDT o en BDS. Entonces, incluso desde el punto de vista geométrico es distinto. Uno tiene un browniano inicial, ¿sí? Está condicionando a el tiempo S, y eso resulta ser que es la misma información que conociendo solo BDS. Y entonces uno mira, lo que tiene que calcular depende de algo así como esta función, ¿sí? Partiendo donde yo puse los ejes ahora aquí en cero, aquí está el cero de esa función. Y esa función es independiente de BDS. Esta función es BT más S menos BDS. Eso es independiente de FDS. Entonces, cuando uno escribe en esta fórmula, esperanza BDT, F de BDT, en realidad lo que debería haber dicho es que esto es phi compuesto con BDT, donde phi de z, al menos las primeras veces es mejor escribirlo, es la función que partiendo de z, f de BDT, y ahí no hay confusión posible ahora. Entonces, para calcular phi, puedo usar cualquier browniano. Eso me da una función de z, una función real, y esa la compongo con BDT, el browniano o BDS. Bueno, en el ejemplo este igual es. Entonces, en esta escritura, el browniano que está afuera y el browniano que está adentro son distintos. De hecho, son independientes. Entonces, bueno, muchas veces uno pasa de largo nomás y no se da cuenta de eso. Pero hay que tener cuidado. Tal vez al principio es mejor escribir esto. Escribir que es una función que uno la calcula con cualquier browniano, eso es importante. Esta función, cuaderno, se pasa. Esta función se calcula con cualquier browniano, de hecho se calcula con una normal, de media C de varianza T. Y esa función es la que compongo con el browniano que me están dando. ¿Ya? Ese es un detalle importantísimo, al menos darse cuenta al principio de todos estos cálculos. Ya. Vamos a mover esto acá. Entonces, tengo calculada una especie marginal. ¿Cuál es la esperanza condicional de una función del futuro, de una sola coordenada, que depende de t más s, conociendo el pasado hasta s, y eso me da una función solo de el movimiento browniano al instante s. ¿Cómo se generaliza esto a una función del futuro que depende de cualquier cantidad de coordenadas, o incluso de la trayectoria completa futura? Bueno, una vez que uno tiene para una coordenada, se imagina que uno puede extender esto para un número finito de coordenadas del futuro, y al final lo que sucede es esto. La generalización considera lo que se llama el shift. El shift es bueno, hay shift más generales que este, pero en este contexto el shift es simplemente trasladar la función. ¿Sí? Y toma una función continua, y lo que hace es definir la función continua que mira desde el instante S en adelante, así que se olvida del último pedazo de la trayectoria. ¿Sí? Esta es una función medible de las continuas en las continuas. De hecho, una función continua en θ s. Transforma funciones continuas, no solo en continuas, sino que además lo hace continuamente en S. Y la versión más general de la propiedad de Markov, usando este shift, es que si yo tomo una función cualquiera ahora, medible, acotada, de las continuas, y la compongo con θs, cuando la compongo con θs, lo que estoy haciendo es mirando el futuro de S, porque me olvido de todo lo que pasó atrás, y estoy evaluando funcionales de la trayectoria futura. Y eso lo condiciona a θs, a fs. Bueno, la fórmula es exactamente la misma, es esta. Uno calcula el valor medio de f, dependiendo de la condición inicial, y esa la compone con bs. Y el caso que vimos es un caso muy especial, donde f depende de solo una coordenada. Así que esta es la expresión más general de la
de la propiedad de Markov. Esto es lo que se dice que un proceso satisface la propiedad de Markov. Entonces es la esperanza condicional de una función del futuro de S, solo es función de la posición del proceso al instante S. Y además satisface esta igualdad. En nuestro caso, para cuando depende de una sola coordenada, entonces lo que estamos en el fondo es cuál es la función de la trayectoria, es una función unidimensional de qué es lo que pasa en el instante t para la trayectoria. Y si uno la compone con el shift, entonces lo que está mirando es una función de b de t más s. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí sobre la expresión de la esperanza condicional? Estoy cocinando aquí adentro. Hace calor. Me perdí un poco con la anotación. El subíndice BDS es condicionar a BDS, ¿no? ¿Perdona cuál subíndice? ¿Este que está acá? Sí. No, es componer. Es componer esta igualdad. Tú calculas la función. Vamos a volver a... No me quiso cambiar de color esta cosa. ¿Qué le pasa? Ya. Entonces, es la composición de la función que a z le asocia la esperanza z de f compuesto con bs. O sea, tú tienes que calcular esta integral para cada condición inicial, y después esa es una función real que la compones con BDS. Ya, gracias. Perdón, la alarma me está molestando. Ya. Esta es la expresión, entonces, más general de un proceso de Markov. Perdón. Donde hay un operador shift, que no siempre es el que está usado acá, pero este es el más usado, digamos, que es simplemente trasladar las trayectorias. Uno podría pensar en otros shift. Y la propiedad de Markov es exactamente esta. Si yo quiero mirar la proyección de una función trasladada por el shift, dado el pasado hasta S, y la traslación justo es en la misma unidad, por si acaso. Entonces, eso es solo una función de BDS. Ya, esa es la propiedad de Markov. Consecuencia de esta propiedad de Markov que es importante saber. La consecuencia es esta serie de operadores PDT, que en principio están definidos en L1, eso va a depender de cada proceso Markov, pero aquí en el caso del browniano, están bien definidos en L1 con la medida de Lebesgue, en L0 que son las funciones medibles. Finitas casi seguramente. Eso es lo que uno denota por L0, es simplemente medibilidad más el hecho que sea finita. ¿Y cuál es PT de F como operador? Bueno, es calcular la media de F de P de T como función de la posición inicial. ¿No? Así que es una integral de una normal de media X y varianza T. Así que es esta cosa que está acá. Es una convolución. Uno piensa este núcleo, la densidad gaussiana, la densidad normal, convolucionado con F. Así que es la regularización de F con este núcleo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede probar? Si F, basta que F tenga alguna integrabilidad o algún acotamiento para que esa función esté bien definida, y además sea súper suave en X, si es que T es positivo.
Esto en particular es para t positivo. Vamos a ver qué pasa con t igual a 0. Entonces, lo que dice esto es que no importa cuál sea la regularidad de f, basta que sea acotada o alguna integrabilidad, para que esta función de inmediato sea c infinito como función de x. Entonces, esta es una función c infinito. Voy a ponerlo acá. Esto es c infinito. Cuando uno regulariza con una función muy regular, cuando uno convoluciona con una función muy regular, el resultado es una función extremadamente regular, tanto como la función que regularizo, que uso para regularizar. Ya, por ahora lo que nos interesa no es eso, sino que nos interesa, por ejemplo, cotas para esta función en algunas normas. Bueno, si uno trata de calcular la norma 1 de PTDF, lo que se enfrenta es una integral doble, cambia el orden de integración y lo que le aparece es como cota la norma 1 de f. Así que PT es continuo de L1 en L1 y tiene norma 1, a lo más. Entonces, algo que debería agregar entonces, la conclusión es que esta conclusión, este cálculo sencillo que es PT de f norma 1 es menor o igual que la norma 1 de f, los jefes cambian de tiempo en tiempo, dice que PT de L1 de X en L1 de X es continuo. Obviamente es lineal y norma de P de T es menor o igual que 1. Esto lo hemos hecho para T positivo. ¿Ya? Es un cálculo muy directo eso, para el caso de L1. El otro cálculo directo es que si, por otro lado, F es continua acotada, entonces P de F también es continua y está acotada por la norma de F. Así que tenemos otra contracción. PT no es el mismo PT porque el dominio es distinto. PT de las continuas acotadas en las continuas acotadas. Y norma de PT de F infinito es menor o igual que norma de F infinito. Así que también es una contracción. Es lineal, continua y de norma menor o igual que 1. Y uno puede mirar esto actuando no solo en las continuas, sino que en el infinito o en los LP. Y de nuevo uno puede demostrar que PT es continua de LP en LP. De hecho hay un teorema famoso que tal vez no lo conozcan, que se llama el teorema de interpolación. Si uno tiene un operador lineal que es continuo, lo que voy a decir es un caso muy especial del teorema genérico. Si uno tiene que un funcional lineal continuo de L1 en L1, y además es continuo del infinito en el infinito, entonces continuo de LP en LP. Entonces se llama interpolación. Basta que uno sepa continuidad del operador, en realidad es una continuidad más débil que la que estoy diciendo, pero continuidad del operador en 2L, entonces me da continuidad del operador al medio. Tenemos famoso interpolación. Ya. Pero además esta familia indizada por T tiene esta propiedad semigrupo. Me falta decir qué es lo que es P0. P0 de F en X. Bueno, formalmente la esperanza X de F de B de 0, pero B de 0 está concentrado en X, así que esto es F de X. Así que P0 es la identidad. ¿Ya? Así que también tiene continuidad. Entonces tengo una familia de operadores indizadas por un T. Es súper regular en T, porque fíjense cómo depende esta función de T. Bueno, para T igual a 0 probablemente hay un problemita, pero para T estrictamente positivo, la dependencia en T de esto es muy suave también. Es todo lo que quieran. Particular continua.
El problema que uno enfrenta en la teoría del proceso Markov es qué pasa con cero. ¿Resulta ser continuo o no? Entonces, ahora como operadores en T, ¿resulta ser continuo en T igual a cero? Esa es una pregunta importante. En el caso del browniano, sí. Resulta ser continuo en T igual a cero, pero va a depender de qué funciones. Ya no es para toda función, porque vimos al principio que había un problemita con la dependencia en T de esto y la dependencia en X. Eh, y ahí aparece algo que vamos a ver más adelante, que se llama el generador infinitesimal de esto, que eso produce los problemas. Ya. Eh, Esencialmente, uno no espera una continuidad muy fuerte en T, en el sentido que, voy a agregar una página. Entonces yo tengo una familia PT indizada por T mayor o igual que cero, de operadores lineales continuos. Actuando en el E1, en el EP, en el que quieran. Lo que me preocupa es esto. PT. Eso no puede ser continuo. Bueno, salvo casos muy triviales. No puede ser continuo en norma. ¿Mm? Eso no puede ser continuo en norma. Esencialmente porque, fíjense, en T igual a cero significaría que la norma de la identidad menos P de T, la norma como operador, que tiende a cero cuando T tiende a cero. A ver, esencialmente es por la siguiente razón, y va a depender de cada caso, pero cuando uno quiere quiere demostrar que en norma operadora y continuidad, eso significa que es un supremo sobre todas las funciones. Acuérdense que esto es supremo sobre norma de f igual a 1, en el espacio que esté trabajando, norma de f menos ptf. Pensemos en la norma infinito o la norma L1, lo que quieran. Este supremo es el que echa a perder todo. Así que es demasiado uniforme. Piensen que estoy en espacio de dimensión infinita y PT regulariza tanto. En muchos casos PT es algo que se llama un operador compacto. Un operador que transforma la bola unitaria en un compacto. Esencialmente toma funciones continuas y las regulariza tanto que la imagen tiene propiedades muy buenas. De hecho, la imagen, basta que las funciones sean acotadas, por ejemplo, por 1, para que la imagen ya sea de clase C infinito con un montón de propiedades. Entonces, la imagen de la bola 0,1, por ejemplo, las continuas, resulta ser un compacto de las continuas. Y si es un operador compacto, entonces no puedo aproximar la identidad si el espacio es dimensión infinita. Un operador compacto no puede estar cerca de la identidad. De hecho, un operador compacto en dimensión infinita no puede ser invertible. Y si PT está muy cerca de la identidad, es un resultado fácil de probar, entonces PT tiene que ser invertible. Uno puede escribir una expansión para invertir P, si es que P está muy cerca de la identidad. Entonces hay razones profundas de dimensión infinita para los cuales no puede haber, salvo casos muy, muy triviales, no puede haber convergencia en operador. Lo que sí puede haber, y lo que sí hay, es que PT de F converge a F para una familia grande de funciones, en la norma correspondiente. Así que esto es convergencia puntual de P de T a la identidad. Esto podría ser. Puede ser. En el caso del programa no lo es, si es que F tiene una pequeña regularidad. Entonces, uno no espera convergencia, no espera que esta familia de operadores sea continua en T como norma de operadores, sino que sea continua puntualmente. Y acuérdense que puntualmente significa que aquí detrás hay una norma. Así que podría ser L1, podría ser uniforme, etcétera, pero puntualmente significa fijé la función y PT de F converge a F. ¿Dudas sobre esto?
me imagino que no todos no todos ya hicieron funcional, ¿o sí? Creo que ¿Alguien está sí, haciendo? Ya. creo que sí, sí. Me imagino que vieron operadores compactos. Sí. Ya. Ya, entonces tenemos PT indizado por T, que tiene esta continuidad más débil. Por ejemplo, si F es continua, PT de F converge a F. Eso no es tan difícil de probar. Para cada T fijo es lineal continuo y de norma menor o igual que 1. También, bueno, este PT tiene más propiedades. PT de 1 es 1. PT de la función 1 es 1, eso es más o menos directo. PT de F es mayor o igual que 0 si F es mayor o igual que 0. Así que tenemos una familia que preserva positividad, preserva las constantes. Y la propiedad de Markov es esencialmente esta propiedad de semigrupo. Es equivalente a la propiedad de semigrupo. Eso quiere decir que si compongo PT con PS, o PS compuesto con PT, estos conmutan, eso me da PT más S. Así que decir que algo es Markov y decir que algo es semigrupo es absolutamente equivalente. El semigrupo está dado por esta fórmula. PT más S de f de x es la esperanza x de f en pt más s. Esa es la definición de pt más s. Condiciono a lo que pasa en S. Así que la esperanza es la esperanza de la esperanza condicional. Pero la esperanza condicional tenemos una fórmula que es simplemente calcular la esperanza de f de b de t y componerla con b de s. Así que esto que está acá es una composición. Y que si uno la reescribe, lo que está es, estoy calculando la esperanza x de una función evaluada en b, s. Lo que está dentro, estoy calculando la esperanza partiendo de algo en f de b de t, o sea, es pt de f, pero evaluado en b de s. Aquí, se me da el espacio, pt de f en z es exactamente esperanza z de f de b de t. Esa es la definición. Así que lo que tengo adentro es pt de f evaluado en b de s. Pero estoy calculando la esperanza con respecto a x. Eso significa que estoy calculando la esperanza partiendo de x de una función de b de s. Así que eso es ps de p t de f en x. Así que es simplemente leer y la propiedad de Markov que está acá. Así que la propiedad de semigrupo sale de la propiedad de Markov. Y esencialmente la propiedad de Markov sale de la propiedad de semigrupo. Es cosa de leer esto al revés nomás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un semigrupo, tenemos que preserva positividad, que preserva las constantes. ¿Qué más dijimos? Bueno, tiene alguna continuidad en T. Y hay un teorema relacionado, que es el teorema Gila-Yoshida, que en realidad va en la otra dirección, pero es importante conocerlo. Es que PT es la exponencial de algo. O sea, si yo tuviera una función real que satisface esta propiedad, fíjense, es positiva, tiene normalización 1 en 1, digamos para P de 0. ¿No? Entonces satisface esta relación funcional que la función en T más S es el producto. Eso tiene que ser una exponencial. Y en general eso es cierto. Todos estos semigrupos son generados por un operador A, que tiene una serie de propiedades, y eso es el teorema de Gila-Yoshida, que da las condiciones esencialmente necesarias y suficientes para que el operador A sea el generador de un semigrupo. Y entre otras A, uno no espera que sea continuo, ¿no? Este A no es continuo necesariamente, es algo un poquito más débil que sea más cerrado.
Así que en general el generador de un semigrupo, aunque el semigrupo sea continuo, el operador va a ser cerrado. Esencialmente en el browniano, y el mejor ejemplo es dimensión 2, pero ya en dimensión 1 ya ve cosas. PT es un operador súper continuo. PT es un operador eh, compacto en algún sentido. Transforma continuas en algo que es mucho más que continua. Sin embargo, el operador A es un operador diferencial. Entonces reduce la regularidad. En particular, A no está definido para todas las funciones continuas, porque vamos a ver que A es la segunda derivada. Y entonces, esta relación hay que entenderla bien. ¿Qué significa que PT sea la exponencial de algo? En el lado derecho tengo una exponencial de algo que no es continuo y en el lado izquierdo tengo algo continuo. Hay que tener cuidado con eso. Pero si quieren meterse más en el tema, yo partiría leyendo el teorema Gile-Yosida. ¿Ya? Profe, Sí. en la segunda igualdad, esa esperanza ¿Esa? sí, o ¿Ya? sea, desde arriba hacia abajo, Sí. ¿por qué? Eh, Esta es una propiedad genérica de esperanza condicional. A ver, voy a introducir el... ¿Qué es lo que satisface la esperanza condicional de F dado G? Bueno, satisface en particular que la esperanza de H por esta cosa es la esperanza de H por F, ¿no es cierto? Eso es lo que la define. sí, Esto que está acá es la proyección de F. Y esto es exactamente las ecuaciones de proyección para todo H medible acotada, digamos. ¿Qué pasa si uno toma H igual a 1? Dice que el valor medio de la esperanza condicional es el valor medio. Entonces siempre puedes desintegrar el valor medio calculando la esperanza de la esperanza condicional. Y eso que está escrito acá. Una esperanza de algo es la esperanza de la esperanza condicional. ah, ya entendí, ya, sí, sí, gracias, profe. Y después lo que hace es usar propiedad de Markov. O sea, este primer paso es siempre cierto. Eso no usa nada del proceso. El segundo paso es el que usa, que es propiedad de Markov, que tengo una expresión para la esperanza condicional, y una expresión que solo involucra B en S. Ese es el instante donde estoy condicionando. Y además, la expresión la conozco en este caso. Es la media de F partiendo de B de S. Y eso justamente hace aparecer PT. Por lo que está dentro de la esperanza, lo que está dentro de esta esperanza, es PT de F en algo, y el algo es BS. Y si lo miras de lejos ahora, lo que estoy calculando es el valor medio de una función de BDS partiendo de X. Eso es PS de esa función en X. Es casi escritura esta cosa. Lo que no es escritura es este paso de acá. Esa es la propiedad de Markov. Ya. Y la propiedad de Markov es esencialmente que esta función de T es un semigrupo. O sea que tiene esta propiedad de composición. PT más S es la composición. Hay que interpretar la composición como un producto. La composición de transformaciones lineales es el producto. Eh, entonces, si uno considera con respecto a la composición, es un semigrupo. ¿Ya? Y satisface la propiedad de semigrupo que satisface las exponenciales. Así que por eso no es tan sorprendente que sea la exponencial de algo. Ahora, a diferencia de la dimensión finita, donde A puede ser una matriz, ¿no? Lo más fácil de hacer esto es cuando los PT son matrices. Entonces ahí uno es capaz de calcular el A. Dar una expresión para el A. Y eso se generaliza al caso de dimensión infinita, pero ahí hay un pequeñito problema, es que el A ya deja de ser continuo y en los ejemplos interesantes era siempre discontinuo.
O sea, porque uno podría tomar A, la identidad, y todo funciona perfecto. Así que no necesariamente A tiene que ser discontinuo, pero ese caso es un poco interesante. En ese caso, entonces, el proceso no hace nada, de hecho. Pero en los casos interesantes, como el browniano, el A es un operador diferencial, y de momento que es un operador diferencial, y PT está definido en las continuas, el A ya no está definido en todas partes, está densamente definido, y ahí entonces hay que cambiar continuidad por cerradura, y entonces se complica un poquito el entendimiento de esto. Y el teorema de Gila-Yoshida es justo para cerrar ese entendimiento. ¿Ya? Eh, ya. Cuando uno tiene la propiedad de Markov, se pregunta si esta propiedad de Markov es cierta para tiempos de parada. Y después de un rato uno se da cuenta que la manera de escribir esto es usar el shift. Yo llevo viendo esto 30 años. Y siempre tengo que pasar por el shift porque si no me equivoco. O sea, esta escritura que está acá es maldita. Si uno no la escribe apropiadamente usando el shift y todo eso, típicamente se equivoca en el cálculo. Así que si necesitan usar la propiedad Markov fuerte en algún contexto, escríbanla siempre con esta rigurosidad. Eh, Escriban lo que quieren calcular como una función compuesta con el shift. Eso es lo que hay que descubrir siempre. O sea, si quiero calcular la esperanza condicional de algo, tengo que tratar de escribirla como una función compuesta con el shift. De ahí en adelante la cosa es trivial. Y entonces tengo un shift que ahora, voy a decir, es aleatorio, pero es θ de t es una función de las continuas en las continuas. Es una función perfectamente bien definida. Tomo una función continua, omega, y la traslado en una cantidad que depende de la misma función. El trasladado, este t, es una función de ella misma. Así que yo miro la trayectoria completa, con eso calculo el t de omega, eso me da un instante, y ahora omega la miro desde ese instante en adelante. ¿Ya? Y lo que necesito para que esto funcione más abajo es que t sea un tiempo de parada, y bueno, por ahora que sea finito, es decir, que no tome el valor infinito. Pero la propiedad Markov más genérica se puede hacer con tiempos de parada que toman valores infinitos. Ya. ¿Y cuál es la propiedad de Markov fuerte? Es que para todo X, para todo F, acotada medible, la esperanza condicional, partiendo de X, de esta función, una función que toma funciones continuas y entrega un número, es un funcional de trayectorias. Mirado en el futuro, eso significa compuesto con este shift que va hacia el futuro, o sea que estoy mirando trayectorias a partir desde t en adelante. Si yo condiciono en todo lo que ha pasado hasta t, de nuevo tengo la misma fórmula, es la esperanza de f, donde la condición inicial es BDT. Así que es formalmente la misma escritura, el mismo resultado, pero ahora usando un shift, que voy a decir es aleatorio, porque depende de la trayectoria. No es fijo, antes de usar el shift en una cantidad fija de tiempo, ahora es una cantidad que va dependiendo de la trayectoria. Y ¿cómo se ve el caso anterior en este cuadro? Bueno, simplemente f es una función de una posición, y entonces estoy tratando de calcular cuál es la esperanza de f de t unidades en el futuro, donde t es un tiempo parada, condicional a f de t, y lo que quiero probar es que casi seguramente es esta expresión que está abajo, donde ahora de nuevo es una composición. Entonces el b de t afuera y el b de s adentro no tienen nada que ver. Es componer z, esperanza z, que es una función real, de f de b de s, o sea, esto lo calculo con una cierta normal, compuesto, compone así, sí, compuesto con b de t. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que antes. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, esto es el hecho que
en los tiempos de parada, el movimiento browniano, los incrementos futuros son independientes del pasado. Así que exactamente la misma demostración. Si uno quiere tener versiones independientes, quiere ver que esto es una versión independiente de X, de F, de S, etc., lo que uno hace es lo mismo que hicimos antes, integrar. Entonces lo que vamos a tener es esta relación, que es cierta para todo H, para todo F, para todo tiempo de parada, para todo X. Aquí me faltó un para todo T, tiempo de parada. Así que esto me dice que tengo una versión regular de la esperanza condicional, a la sigma álgebra f de t tiempo de parada. La demostración es la demostración de Markov fuerte, es idéntica, usando que b de t más punto menos b de t es movimiento browniano independiente de ft. Eso es lo que probamos. Y por ejemplo, entonces, si uno quiere calcular la esperanza de una función de b de t más s, dado fs, o ft mejor dicho, entonces uno resta y suma acá, resto b de t, sumo b de t, y entonces tengo un pedazo independiente de nuevo, estos son los mismos argumentos. Esto es el z de antes, esto es el y de antes, el z es independiente del f de t, así que esto me queda, estoy partiendo de x. Esto me queda, tengo que calcular la esperanza partiendo de y, de f de b de t, más s menos b de t. Pero este es un browniano normal. Así que fíjense que aquí voy a cometer un sacrilegio, voy a escribir b de s. Directamente. B de t más s menos b de t, b de t más s menos b de t, tiene la misma ley que b de s. Si estoy calculando una esperanza, ese cálculo no depende de qué browniano use en mi vida. Pueden usar el que quieran. De hecho, ni siquiera necesito el browniano en este caso, porque es una normal, que la puedo escribir como una integral. Y esto compuesto en y igual b de t de omega. No hay que olvidarse que todo esto siempre depende de omega, y la dependencia de omega está en el reemplazo de y igual b de t. Tú vas hasta ahí. La demostración es esencialmente la misma. Y depende, el browniano tiene una propiedad más fuerte que la propiedad de Markov. Es esta cosa que el futuro, si yo le resto apropiadamente b de t, me queda independiente el futuro. O sea, mucho más que la propiedad de Markov. Muchísimo más. ¿Dudas? Hasta ahí. Para calcular esa integral, ¿Esta? sí, que sigo un poco perdido con más o menos con Ya. esa Esta es la esperanza. esperanza de una función de una normal de media y y varianza s. Así que esto es la integral 2pi s elevado a menos z menos y cuadrado 2s de z. Eso es. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale del hecho que este incremento que está acá es independiente del resto. Y como es independiente, la esperanza condicional es una media.
Ahora, esa media depende de este Y. Este Y mayúscula. Ya, o sea, como lo tengo entendido hasta ahora, es como calcular la misma esperanza, pero en vez de BDS lo calculo BDS más I. Claro, siempre que PDS lo esté interpretando en esa fórmula partiendo de cero. Sí, sí. Sí. Ahí. Sí, es lo mismo, Ya, o sea, tú podrías poner cero acá, esa es otra alternativa. Mira, en la misma fórmula, tú pones 0 acá, pero Z es una normal de media Y. Así que esto es lo mismo. Falta espacio. Estudiamos otra. O sea, la esperanza Y de F de BS es lo mismo que la esperanza 0 de F de BS más Y. ya. Gracias, profe. Ujú. Así que si uno quiere calcular un funcional del futuro de un tiempo de parada, simplemente, condicionando f de t, por supuesto, simplemente lo que hago es calcular esta integral. Aquí me faltó el f, por supuesto. F de z. Calculo esa integral y la compongo con f, con el browniano en el instante t. Así que no puede ser más sencillo. O sea, estas cosas no son sencillas. Pero esto es como lo más sencillo que uno podría pensar. Calculo una media y ahora la compongo. Eso es como lo más fácil que uno podría pensar que es la esperanza condicional. Ya. Esto prácticamente termina todos los prerequisitos que necesitamos para empezar a hacer cálculo. Entonces, ¿qué es lo que construimos? Bueno, volvimos a repasar el browniano, propiedades básicas del browniano, recordamos lo que era el teorema Kolmogorov, que es como la base de la construcción del proceso, y después nos metimos en una teoría que es la teoría de Martingala, vimos un pedacito de la teoría, o sea, casi nada, pero vimos dos desigualdades fundamentales al menos, o dos propiedades fundamentales al menos en el caso discreto, que después usamos para el browniano, que tienen que ver con la regularidad de una martingala, de las trayectorias de una martingala. Y al menos en el caso discreto, lo que probamos es que si tengo un cierto control de momentos, entonces el número de cruces de cualquier intervalo es finito, mirándolo entre cero e infinito. Eso quiere decir que en el tiempo continuo las martingalas son regulares. No pueden tener una cantidad infinita de cruces de un intervalo. Y por lo tanto, las trayectorias no son cualquiera, tienen cierta regularidad. Eso fue una cosa. Junto con eso vimos desigualdades básicas que son las que vamos a empezar a usar, que son las de Burkholder, David Gandy. Y con ello probamos propiedades básicas del browniano en términos de qué cosas del browniano son martingalas. Al menos vimos una familia importante, algunos polinomios, las exponenciales. Las exponenciales juegan un rol fundamental porque con las martingalas exponenciales lo que logramos probar es que esta propiedad de reflexión, que en el fondo es que si yo miro en un tiempo fijo o aleatorio de parada y miro el incremento futuro, eso me da otro browniano, eso es importantísimo, y ese browniano es independiente del pasado. Eso es consecuencia de las propiedades de martingale. Y con ello, además, somos capaces de probar estas propiedades de Markov, Markov fuerte y Markov normal, que tiene el browniano, que lo que dice es que después de un tiempo parado el browniano renace, es decir, BT más S menos BDT es un browniano independiente del pasado y eso es más fuerte que la propiedad de Markov. O sea, lo que dice es que ese futuro está relacionado con el pasado solo en BDT. Y aquí está expresado eso. Y esas son las cosas que hemos visto esencialmente en estas 12 clases, me parece. 6 semanas. Así que la próxima clase empezamos a meternos en la integral estocástica de Fenton.
Estamos al lado de una propiedad súper simpática del browniano y como tenemos algo de tiempo, quiero verla porque es un poquito sorprendente. Entonces vamos a... dejemos eso acá. Hay una cosa que se llama la ley al coseno del browniano. A ver, la ley al coseno lo que trata de ver es, yo miro la trayectoria browniana entre 0 y 1 y busco el instante donde se alcanza el máximo. Ese instante tiene varias dificultades. Primero, no es trivial ver que ese instante es único. Obviamente, casi seguramente. O sea, si uno mirara las trayectorias continuas en 0,1 y les fija el máximo, entonces es el máximo positivo, ¿eh? No es el máximo del módulo, por si acaso, es el máximo de la trayectoria. Entonces uno se imagina que hay trayectorias continuas que hacen esto. Bueno, el conjunto de esas trayectorias tiene medida cero. Uno se imagina que hay trayectorias que hacen esto. O sea, que llegan al máximo en el instante 1. Eso también tiene medida cero. La primera, probar que la curva roja tiene medida cero, no es tan fácil. Entonces nos demoraríamos tal vez un ratito. Entonces vamos a suponer que eso es cierto. La probabilidad de que el browniano tenga dos máximos globales en el intervalo 0,1 es cero. Esa es la probabilidad. Voy a escribir eso de manera poco formal. La probabilidad que B punto tiene dos o más máximos globales es cero. El caso peor todavía es este, que el browniano haga esto, de color azul. O sea, que haga esto y se pegue un rato y después baje. Ahí tiene una infinidad de máximos globales. Una cantidad no numerable de máximos globales. Ya. Todos esos conjuntos de trayectorias tienen medida cero. Ya. Así que el 2 o más podría ser no numerable. Ya, supongamos que eso lo tenemos demostrado. Entonces lo que vamos a tratar de calcular es la distribución de este instante, donde se alcanza el máximo. La primera vez que se alcanza el máximo. Recuérdense que la función máximo, como está dibujado acá, la función máximo a partir de un momento es constante. Porque el máximo se queda pegado. Porque, de momento que llegó al máximo y que nunca más va a visitar ese máximo en lo que resta del intervalo 0,1, entonces toda la trayectoria está por debajo. ¿Ya? Profe, en la Pregunta. definición de T, el mt igual a m1, st debería ser el t minúscula. Sí. Es la primera vez que veo el máximo. Toda la razón. Si no, la definición es un poquito recursiva. Ok, gracias. Podría ser que t fuera 0. Eso también no está descartado. Es decir, que las trayectorias del browniano partan de 0 y solo vayan para el lado negativo. Podría ser.
Bueno, dijimos que no puede ser por la ley del logaritmo iterado, pero la ley del logaritmo iterado es, es un espanto la demostración, como para probar algo tan fácil, que partiendo de cero, el browniano en cualquier intervalito positivo, visita negativo y positivo con probabilidad 1. Eso es algo muchísimo más accesible y bastante fácil de probar. De hecho, con las herramientas que van a hacer en la tarea, lo podrían ya hacer. En la pregunta 2 van a esencialmente resolver ese problema. Ya, así que lo que vamos a ver es que T tiene una cierta distribución que se llama arcoseno y veremos cuando resolvamos el problema qué significa la ley arcoseno. Ya, suponiendo que se alcanza un único máximo, y aquí está toda la idea. ¿Cuál es la probabilidad que T sea menor que S? S es un número de 0,1 fijo, no aleatorio, y entonces tiene que pasar lo que pasó en el dibujo, que el máximo se alcanza antes de S, y eso es lo mismo que la probabilidad que el máximo hasta el instante S supera al máximo desde el instante S en adelante. Entonces ahí estoy usando la unicidad del instante donde se alcanza el máximo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces tengo escrito el tiempo, esto es típico del browniano, tengo escrito una propiedad del tiempo mirando el espacio. Perdón, cuando desconectar. ¿Ya? Ahí volvió. O sea, es típico del browniano es que uno tiene una especie de dualidad entre el espacio y el tiempo, y este es el tipo de dualidad que uno usa muchas veces. Entonces, que el tiempo de alcanzar el máximo sea antes que ese, uno lo puede escribir en términos de los máximos. Y justamente en este caso lo que uno puede hacer es restar BDS a ambos lados. Eso es lo que hacemos aquí abajo. Lo cual tiene una gracia, porque lo que está al lado derecho ahora es una función del browniano desde S en adelante, y lo que está al lado izquierdo es una función del browniano hasta S. Así que esas dos cosas son independientes. Estos son independientes. Estos dos máximos son independientes. Repito, lo que está al lado derecho uno lo puede escribir como una función de la trayectoria desde S en adelante, restado B de S. Y lo que está al lado izquierdo es una función de la trayectoria hasta S. Y sabemos que para el browniano lo que viene después de S, si es que le resto B de S, por eso esta cosa de restar B de S en por lados es importante. Entonces, tengo que esa función, esa trayectoria completa es independiente del pasado. Ya, ese es un ingrediente importante. El segundo ingrediente importante es que el lado derecho, lo tenemos más o menos calculado, porque eso es un browniano, ¿no? Y estoy calculando el máximo entre S y 1, eso es como calcular el máximo de un browniano entre 0 y 1 menos S. El problema es qué es lo que queda al lado izquierdo, porque ahora tengo una trayectoria B de U menos B de S, que eso parece que no es tan browniano, porque para U igual S llega a 0, y para I igual a 0 parte de menos B de S. Así que es raro, es un browniano que parte de algo aleatorio y llega a 0. Eso no es ni soñando un browniano. Pero si la miro al revés, si la miro en esta dirección, después de haber restado B de S, eso sí que es un browniano. Y eso es lo que voy a tratar de convencerme. Es claro que cuando lo miro al revés y le resto B de S, parte de 0. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mirar la trayectoria al revés. Entonces estoy haciendo esto. Entonces el tiempo ahora corre para el otro lado. Y estoy mirando el proceso WT, que es mirar esa trayectoria, pero hacia atrás. Y mirar hacia atrás es, bueno, restar T como está ahí. Y estoy mirando entre 0 y S. Entonces si uno toma T igual a 0, ahora W de 0 es 0. Perfecto.
¿Tiene incrementos gaussianos? Sí, porque los incrementos de WT al final van a ser incrementos de B y B tiene incrementos normales, así que eso es más o menos directo. ¿Tiene incremento independiente? Bueno, es la misma cosa, porque los incrementos de W en realidad los miro al revés, pero son, si tengo dos intervalos disjuntos y cuando los miro al revés siguen siendo disjuntos, así que la independencia se tiene. Y es continuo porque miro una función continua, en vez de mirarla en esa dirección, la miro en esta otra, eso define una función continua. Así que tiene todos los ingredientes de un browniano. Así que es un movimiento browniano cuando yo lo miro al revés. Aquí hay una cosa muy delicada, que es, yo tengo el browniano B que va hacia adelante, su filtración va hacia adelante, la filtración natural del browniano va hacia adelante, y W, fíjense que W tiene problemas con respecto a esa filtración. Porque W completo yo lo conozco en FDS, y FDS es, esto está fijo. Así que toda la trayectoria es medible en ese instante del browniano. Así que propiedades de martingala con respecto a filtración no tiene. Esto es parte de un cálculo que es muy sofisticado, que es una generalización del cálculo estocástico, que es definir integrales backward, que se llama. Y hay montones de problemas acá. Pero el W en sí mismo es un browniano y el W en sí mismo con su filtración no tiene problema. El problema es si uno trata de ver si esto es martingala con respecto a la filtración del browniano original. Entonces hay una cosa de no adaptabilidad de este proceso que echa a perder todo. Pero para nuestro cálculo no hace falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo miro en tiempo hacia atrás una trayectoria browniana, eso es lo que hemos probado, y le resto BDS para que parta de cero. Esa trayectoria es browniana. O sea, el browniano tiene esta propiedad de reversibilidad. Hacia adelante es un browniano y si le resto el valor terminal, hacia atrás es un browniano. Y ahora en t igual a 0, W0 es 0, pero en t igual a S, WDS no es 0, es menos BDS, tiene la misma distribución que BDS. Así que no hay problema. Pero puedo expresar el máximo que teníamos acá. Acuérdense que teníamos este problema, entonces este máximo, es como mirar la trayectoria hacia atrás. Ese máximo ve el desplazamiento máximo de B con respecto a BDS, que mirándolo hacia atrás es el desplazamiento máximo de W. Así que esto que está acá es el máximo de W, simplemente. W es otro browniano. Y W es independiente del otro pedazo. Entonces vamos a definir Z. Este ya es más normal, porque Z es el incremento a partir de S. Eso ya vimos que era un browniano. Eso es independiente de FS de B, donde W es medible. Así que Z como proceso es independiente de W como proceso. ¿Ya? Y el incremento futuro, este máximo B de B menos B de S, este que estoy calculando acá, en realidad escrito en términos de Z, es el máximo entre 0 y 1 menos S. Porque el tiempo total que estoy mirando donde es máximo tiene largo 1 menos S. Y así que, finalmente, la probabilidad que el tiempo de alcanzar el máximo sea anterior a S, lo escribo como la probabilidad de dos máximos de brownianos independientes. Uno mirado al instante S y otro mirado al instante 1 menos S. La gran dificultad de esto, ¿por qué tuvimos que hacer todo este camino? Es porque T no es un tiempo parado. Así que no es tan fácil calcularlo, no es tan fácil como decir después de T el browniano se renueva, no, eso no es cierto. Ya, entonces aquí ya estoy listo porque yo sé la distribución de este, yo sé la distribución de ese, eso ya lo calculamos, la distribución del máximo de browniano
depende de lo que se llama el principio de reflexión. Y además estas dos variables son independientes. Así que estoy tratando de calcular un área de variables que conozco su distribución marginal y sé que son además independientes. ¿A qué sabíamos? Sabíamos que el máximo de un browniano hasta el instante S tiene la misma distribución que el módulo del browniano a ese instante. Y eso tiene la misma distribución que raíz de S por una normal 0,1. O sea, es simplemente el escalamiento a la varianza. Y el otro máximo, que es de otro browniano que es independiente, tiene la misma distribución que, como es de largo 1 menos S, es raíz de 1 menos S N2, módulo de N2, y la gracia es que N1 y N2 son normales 0,1 independientes. ¿No? Eso es lo que está escrito acá. Tengo dos variables independientes y cada una de ellas es, salvo un factor, el módulo de una normal, el módulo de otra normal, que son independientes, y los factores tienen que ver con el largo del intervalo, que es S y 1 menos S. Así que finalmente tengo esta expresión. Después de todo esto, de usar que el tiempo donde el máximo es menor que S se escribe como una cosa que involucra dos máximos de procesos independientes, finalmente se escribe como esta expresión que depende de dos normales. Y eso es calculable. O sea, eso lo pueden escribir. Conocen la distribución de N1, la de N2, saben que la conjunta son independientes, así que eso es lo que voy a tratar de hacer en un segundo. Entonces, escribo esta restricción. Raíz de S, el módulo de la primera es mayor que raíz de 1 menos S, el módulo de la segunda, elevo al cuadrado y despejo. Finalmente queda esto. Entonces, el módulo de N2 dividido por la norma como vector de N1 y N2 es menor o igual que algo. Y N1 y N2 son normales independientes de media cero. Así que eso se expresa como en el plano, como normales de varianza a la identidad y de media cero. Y si uno lo mira esto en coordenadas polares, entonces hay un ángulo y un radio. El radio justamente la norma de N1, N2 y el ángulo tiene que ver con justo lo que quiero calcular. El seno del ángulo es N2 partido por R, así que lo que involucra, fíjense que de dónde vengo de esta restricción, que al final la escribo como esta restricción, y es una restricción sobre el seno del ángulo que define N1 y N2. En realidad es exactamente esta cantidad. Es la probabilidad que el seno de teta sea menor o igual que raíz de S. ¿Dónde está la aleatoriedad aquí? Tengo un vector normal de media cero, independientes las componentes y de varianza 1. Entonces, tengo un vector normal que tiene, si tiene media cero y varianza a la identidad, tiene una simetría bajo rotaciones, ¿no es cierto? O sea, la densidad de esto es así. Uno mira la densidad en el plano. Lo que estoy haciendo es G elevado menos norma de X menos Y cuadrado, o X menos 0 si quieren. 2T de X1 de X2. Esa es la densidad de una gaussiana dos dimensional de media cero y varianza o varianza de la identidad. Entonces tiene una simetría evidente, porque solo depende de la norma. Y entonces si yo roto esta cosa, tiene la misma densidad. Eso quiere decir que toman una normal de media cero y varianza de la identidad y la rotan, tiene la misma distribución, y eso quiere decir que el ángulo tiene que ser uniforme. Y el radio es un poquito más complicado, pero R cuadrado es la suma de dos normales, que me imagino más de alguno sabe cuál es la distribución de eso. ¿Qué distribución tiene eso? Tienen que haberla vista si tienen algún curso básico de estadística. Chi cuadrado con grado algo de libertad. 1 de libertad, creo.
Exacto. Benjamín, tienes un punto más en la tarea. Estamos como en el cole. Déjame anotar acá, Benjamín. Me reservado un punto. Así que cóbramelo. Gracias. Sí, es un H cuadrado de un grado de libertad. El H cuadrado parece estos test de hipótesis que uno quiere, esencialmente en el contexto de normalidad, uno quiere saber si ciertas hipótesis son razonables frente a los datos que tengo. ¿Ya? Eso es como el contexto general. Bueno, pero el R cuadrado uno lo puede calcular, la distribución. Es la distribución de la norma al cuadrado, donde la norma tiene esta distribución, uno hace un cambio variable y encuentra... Aquí tienes uno por si acaso, ¿no? Y uno encuentra cuál es la distribución de R cuadrado, ¿no? Tiene que ver con funciones gamma. Pero en nuestro caso no interesa, porque lo que interesa es el ángulo. Ya, entonces, la probabilidad que T sea menor o igual que eso, y al final la escribimos como la probabilidad que el seno de una uniforme, el módulo del seno de una uniforme sea menor o igual que raíz de S. Y eso después de un rato uno se da cuenta que tiene la expresión que está allá abajo del arco seno, la función inversa del seno. Recuérdense que arco seno tiene una complicación porque la función seno en 0,2pi no es biyectiva, entonces arco seno hay que tomar una determinación, ¿no es cierto? Por eso este factor que aparece acá. Ya. Eso, ¿cómo se ve como distribución? Bueno, tiene una forma así bien simpática. Primero hay una simetría entre S y 1 menos S. Esa es la simetría entre esta cosa que el seno es periódica. O sea, cerca de 0 y cerca de 2pi, que al final en términos de S se transforma en eso. Si uno calcula la densidad, que es simplemente tomar la distribución y derivarla y ver si da algo, da esto. Tiene una distribución que es de este estilo. Y esa es la distribución arcoseno. Bueno, se llama arcoseno por esta cosa que está acá también, obvio, ¿no? Pero si uno mira la densidad, que es más simpática, tiene esa forma. Y aquí hay algo súper raro, porque T es el tiempo donde el browniano llega al máximo. Me está diciendo que el tiempo que llegue al máximo está súper cerca de 0 o súper cerca de 1. Estar al medio tiene densidad baja relativamente con respecto a las orillas. De hecho, fíjense que la densidad tiende a infinito en 0 y en 1. Así que si uno hace lo que se llamaría un cociente de verosimilitud, es mucho más probable que el máximo esté cerca de 0 o 1 que en el medio. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo el máximo partiendo de 0 va a estar cerca de 0? ¿Alguna explicación de eso? Porque yo exijo una explicación como Condorito, porque esto no se ve como las trayectorias que siempre uno dibuja. O sea, el browniano parece que subiera como cohete y después baja. ¿Es posible eso? ¿O estoy interpretando mal? Que me imagino que por esta cuestión de que cruza el cero infinitas veces, podría, claro, cruzarlo y subir un épsilon, pero después bajar hasta 1, algo así. Súper bien, o sea, a mí me costó años entender eso. ¿Por qué tiene densidad fuerte cerca del origen? Porque esencialmente el browniano parte de 0, sube un poquito, pero hay trayectorias que nunca vuelven. O sea, se quedan la mayoría del tiempo cerca negativa. Y eso significa que el máximo está por acá. Y eso puede pasar bastante seguido, porque el browniano sube un poquito y después baja. Y lo puede hacer sin problema. Entonces el máximo está cerca de 0. Y lo mismo cerca de 1. Es cosa de mirar ahora para el otro lado. La simetría es simplemente que uno puede mirar el browniano en las dos direcciones. Entonces mirando de acá, si yo miro desde acá, aquí pongo la altura 0 y miro hacia atrás, eso es un browniano, eso es lo que probamos.
¿cierto? Entonces, en vez de mirar el máximo, miro el mínimo, hacen toda esa reflexión y se van a dar cuenta que la distribución, mirando desde acá, el tiempo de alcanzar el mínimo, es como mirando acá el tiempo de alcanzar el máximo. Es esencialmente lo mismo. Así que, mirando desde acá, hay una chance grande de que el máximo esté cerca de 1 porque hace un poquito y después nunca más sube. Y a tal punto que la masa en torno a 1 es infinitamente, en torno a 0 es infinitamente más grande que la masa en torno a un medio. O sea, lo más probable es que el browniano no tenga el máximo en un medio. O sea, todas estas curvas que yo dibujo así, algo así, son todas falsas. Tienen probabilidad muy baja. Para mí es sorprendente este resultado. Lo otro sorprendente es que uno pueda hacer el cálculo. Eso todavía es una cosa que a mí me deja un poquito, no sé si maravillado, pero el hecho de que uno pueda hacer este cálculo usa hartas invarianzas del browniano, entre medio uso invarianzas por escala, que lo que está escrito acá es justamente invarianza bajo escala. El máximo entre 0 y S del browniano es lo mismo que el máximo en cualquier intervalo si es que uno lo escala suficientemente bien con raíz de los largos. Fíjense que este que está acá, tiene la misma distribución que el máximo entre 0 y 1. De un browniano. B. Así que hay un montón de esas escalas que uno puede usar. Si uno reescala el browniano, tiene un browniano, por lo tanto el máximo obtiene ese mismo reescalamiento. El browniano mirado hacia atrás es un browniano, o sea, son demasiadas propiedades del browniano que uno usa. Si uno trata de hacer esto mismo en otros procesos, está perdido. Bueno, ese era el tipo de cálculo que quería mostrarles. Y el martes, la semana que viene es receso, así que el martes subsiguiente partimos integrando. Dudas, preguntas, ya nos pasamos harto rato. Así que bueno que están interesados. ¿Con qué apunte va a seguir? A ver, lo más probable es que sigamos con... hay dos libros que a mí me gustan, pero el Carazzas que les mencioné es el que vamos a seguir más oficialmente, como lectura complementaria. Lo que vamos a hacer es muy particular, porque los libros tratan de hacer la integral estocástica como genérica. Y si uno la hace genérica se pierde un poquito, al menos la primera vez. Yo creo que es importante verla para el browniano, que la vamos a resolver en media clase, ¿eh? O sea, vamos a resolver el problema en media clase, lo cual en el caso general no es así. Entonces, los libros a mí no me gustan tanto porque tratan de introducir la integral más general, ni siquiera es extremadamente general, un poquito más general. O sea, para martingalas ya hay un problemón ahí. Entonces ahí se demoran un montón. Pero en cambio para el browniano lo vamos a tener en 10 minutos. Así que esa parte no me complica que no esté expuesta con este nivel de simplicidad en los libros, porque la vamos a ver en clase. Y después, claro, la aplicación es así. Carazzas es muy buen libro. Y para tópicos especiales les voy a mencionar algunos otros. Pero no van a necesitar apuntes para lo que vamos a hacer en 20 minutos en la próxima clase que nos juntemos. Gracias. ¿Cómo les ha ido con la tarea, además? Más o menos. Más o menos, ya, denle. Menos que más. Menos que más. Sí, las primeras veces que uno se mete en un tema siempre sufre, pero es buena la inversión. La inversión es muy buena porque da confianza y uno empieza a entender los problemas de mejor medida. Así que la idea es que hagan esa inversión. Profe, Sí, entonces va a subir otra parte sí. de la tarea después. Ya. Yo creo que este fin de semana probablemente va a ser un problema más. O sea, lo que está arriba yo diría que es como el 60% de lo que hace la tarea. Ah, ya, o sea, pensé que iba a ser como el doble en No, total, o sea, 50, ya. del orden. Cuando digo 60 a lo mejor no lo tengo totalmente cuadrado, pero
La idea no es que sea... Como cota yo diría que es 40% lo que falta. Ya, ok. Sea como se Perfecto. mida eso, porque puedo hacer trampa. Pero no, la idea es que... Bueno, ojalá que no. Ojalá que no, exactamente. La idea es que lo que falta sea menos de lo que ya está. Son un par de propiedades de las que hemos visto. Algunas cosas que he dejado de ejercicio, si se han dado cuenta, probablemente algunas de esas. Y con eso estamos listos. Ya, tengo que descansar porque tengo otra clase en unos poquitos minutos. Así que nos veremos, pásenlo bien, descansen, estudien harto. Como siempre me pueden escribir, aunque sea receso. Estoy Gracias, conectado profe. todo el día. Ya. Y Cuídese, les que dejo vaya. una pregunta, les dejo una inquietud. Si alguien quiere darme información, voy a decirlo así. ¿Por qué viene tan poca gente a clase? Y a lo mejor estoy haciendo algo mal y me gustaría saberlo. No es para que me contesten ahora, sino que Ya mira, va. el profe sabe, lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene mala conexión, etc. O sea, Como las o clases su quedan clase, grabadas, creo que la gente como que se siente menos obligada a venir porque la pueden ver después. Pero creo que las clases son súper buenas en ese sí, sentido. yo creo No tengo nada que decir. yo creo que yo fui joven y también cometí algunos errores así, y la verdad es que en clase uno aprende muchísimo, mucho más. Hay poca gente que tiene la capacidad de leer libros y artículos desde muy chico. Es una habilidad muy especial y aprender por sí solo. Yo, la verdad es que he tratado varias veces en algunas áreas de la matemática y es prácticamente imposible. O sea, hay otras que sí, uno se puede meter, pero es muy, muy difícil aprender solo. Porque uno se pierde en el mundo de conceptos y resultados. Y mi consejo es, si uno puede asistir, que asista, porque además se pierde detalles de la conversación que no quedan bien expresados en el video. Bueno, pero la gente es absolutamente libre. Es solo saber si estoy haciendo algo mal. O mejor, muy mal. Ya. Un abrazo y nos vemos en 10 días casi. Así que no se olviden de cálculo estocástico. Gracias, profe, que esté bien, cuídese. Cuídense Chao, ustedes profe. también mucho. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.